SER Podcast. So let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Hola, buenas tardes. Hay un refrán dentro del extenso catálogo que acumula de lengua española, según el cual en casa del pobre dura poco la alegría. Ya sé que en su significado original este refrán alude, obviamente, a personas con problemas económicos, ¿no? Pero ese aire que tiene, así como fatalista, que desprende, yo creo que puede aplicarse también a otros escenarios. Por ejemplo, ayer aquí en La Ventana salimos, hombre, no diré que eufóricos. Marta, buenas tardes. Isaías, buenas tardes. Hola. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No diré que eufóricos, pero sí salimos bastante ilusionados con el libro del historiador Julián Casanova, España partida en dos, que se ha convertido en cómic. Nos ilusionó ayer, bueno, y nos sigue ilusionando porque abre una vía para contar la historia que a priori parece que puede ser muy adecuada para los más jóvenes, ¿no? Ayer lo comentamos, ojalá circule por colegios, por institutos, incluso universidades. Puede ser una muy buena herramienta pedagógica ahora que soplan vientos tan potentes de revisionismo de la dictadura. O sea que ayer contentos, pero hoy bajonazo total, porque efectivamente dura poco la alegría en casa del pobre. El último estudio de la agencia Reuters sobre consumo informativo entre personas de 18 a 24 años, o sea, jóvenes, o sea, muy jóvenes, es demoledor. Marc Amorós, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a nuestro burólogo particular y hoy, la excepción confirma la regla, para empezar hablando de algo que es real como la vida misma, que son los datos de este informe con porcentajes de interés / desinterés de la gente más joven por la información, que a mí me ponen los pelos de punta. Empieza por donde quieras. Mira, las principales conclusiones son que los jóvenes tienen cada vez menos interés en las noticias, que confían menos en ellas, que cada vez están menos comprometidos también con la imparcialidad y con la neutralidad. El consumo diario de noticias en los jóvenes ha disminuido en 15 puntos porcentuales desde 2017. Actualmente solo el 35% dice estar interesado en las noticias. Hace 10 años era el 60%. Un 15% dice usar la inteligencia artificial para leer noticias. Solo 1 de cada 3 queda satisfecho con la experiencia. El 51% confía más en los influencers a la hora de informarse. ¿Cuánto has dicho? ¿Un 53? ¿51? 51%. ¿Y los que confían en los medios? 39%. Perdemos. Sí, perdemos bastante. El estudio destaca una cosa curiosa que se podía intuir: en los países donde el uso de las redes sociales para informarse ha crecido rápidamente y ha disminuido el consumo de la televisión para informarse, pues la confianza en las noticias ha caído a un ritmo mayor, digamos, que en otros países. El 42% de los jóvenes afirma evitar las noticias a veces o a menudo, es casi la mitad, 42%. ¿Evitarlas? Sí. ¿Por qué las evitan? El 34% porque dicen un efecto negativo en su estado de ánimo. Esto habría que ver el porcentaje de adultos de por encima de esa edad que también lo hacen, ¿eh? Porque seguro que no es pequeño. Sí, tampoco. Más o menos es bastante parecido. Un 21% de los jóvenes dicen que las evitan porque no les parecen relevantes y hay un 15% que dice evitarlas porque les resultan difíciles de entender. Bueno, con estos datos sobre la mesa. Eva Herrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Eva Herrero es ¿Qué tal? profesora titular de periodismo en la Universidad Carlos III. Bueno, y además tiene un vínculo que nos conecta directamente con La Ventana, que es que en el año 2020 obtuvo una beca Leonardo de la Fundación BBVA, de la que hablamos muy a menudo aquí en este programa, para investigar precisamente cómo se relacionan los jóvenes con los medios y las redes sociales. Eva, han pasado 6 años desde la obtención de esa beca. El panorama se ha ido transformando. Dímelo primero si estos resultados te sorprenden, ¿sí o no? No, no me sorprenden. Vale, segunda pregunta. ¿Hay alguna posibilidad real, fiable, de en algún momento revertir esta tendencia? Porque es que esto nos indica que dentro de, pongamos, 10 años, yo calculo así rápidamente que, no sé, el 80% de la población más joven, de 18 a 24 años, no tendrá ni puñetera idea de cómo es la realidad que le rodea. Sí, sí que la hay. Sí que la hay. Yo además confío mucho en que estamos en un momento donde lo que pasa es que hay que empezar a hacer cosas, tenemos que empezar a trabajar, pero está claro que, bueno, uno de los aspectos que tenemos que trabajar es la alfabetización mediática. Es esa competencia de la que todo el mundo empieza, se está hablando desde muchos sectores, pero que hay que empezar a trabajarla no en secundaria, que es el lugar donde yo comencé con esa beca Leonardo a hacer ese estudio y ya se podía, vaticinar un poco estos resultados de los que habláis ahora, sino que hay que bajar, hay que irse a edades tempranas. Yo ahora estoy liderando un proyecto donde precisamente lo que queremos es trabajar esta competencia en el segundo y tercer ciclo de primaria, porque estamos hablando, y esto lo tenemos ahora mismo muy reciente, que niños y niñas con 9 y 10 años ya tienen móvil, ya entran, ya se conectan a una ventana de contenidos infinitos, de todo, contenidos mediáticos, no mediáticos, de todo. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar, y hay que empezar a trabajar de manera formal, curricular, del mismo modo que se trabajan otras competencias, como por ejemplo el tema del reciclaje, de cómo alimentarte bien, ¿no? Pues tenemos que empezar a trabajar cómo tenemos que empezar a informarnos y a conocer más todo este mundo que nos rodea y que cada vez tiene más poder y más impacto, y que impacta en la vida diaria, porque como bien habéis dicho, yo a mis estudiantes de periodismo se lo digo, el periodismo, los medios de comunicación siguen siendo hoy en día fundamentales. Yo no me imagino levantarme un día y que no haya medios o no haya información o no. Entonces, en todo esto que estamos viendo y conociendo, yo creo que es fundamental hacer pedagogía y empezar a trabajar desde edades tempranas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues yo creo que también como medios y periodistas, ¿no? Yo también me considero periodista, tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Ya lo creo. De cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que desmarcar, evidentemente, de otro tipo de cosas que no son periodismo, son otra cosa. No es periodismo. Eva, decía Francino, ¿hay posibilidad de revertir? Ya has explicado que sí. ¿Hay necesidad de hacerlo? Los datos hablan por sí solos. Pero ¿tú crees, por el medio en el que te mueves, que hay interés, que hay intención desde las instituciones hasta, pues eso, los colegios de hacerlo, de cambiar esto ya? Yo creo que sí. Lo que pasa que, a ver, evidentemente, como en todo, se necesita también mucha voluntad política. Pero, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Nosotros aquí tenemos un pequeño proyecto que es a nivel local, en Getafe, donde estudiantes de periodismo van a institutos de educación secundaria precisamente para trabajar a través de charlas todo este tema, ¿no? Pues lo que es un bulo, qué hacer cuando te llega una información, qué son las fuentes, diferenciar el género de la opinión de la información, que es vital, cuál es el papel de los medios, y cada vez más los institutos están interesados en trabajar esos aspectos. O sea, el propio profesorado está más que abierto a recibir estas charlas. Por lo tanto, el interés existe y es que hay una necesidad real. No podemos olvidarnos que al final muchos estudiantes, esto lo vimos en mi anterior proyecto, que llegaban a clases, pues yo qué sé, se me ocurre, de biología, de física, muchas veces se ponían a contraargumentar al profesor con algo que habían escuchado un influencer de turno, sin ningún tipo de datos ni de fundamento. Exacto, es lo que nos decía ayer el historiador Julián Casanova, claro. Que los profesores hoy ya no se preocupan tanto, que también, pero no tanto porque el temario sea muy extenso y los capítulos de la historia de España más reciente se traten con poca profundidad, sino les preocupa que los alumnos arranquen a cantar el cara al sol. Claro, es que ha cambiado el panorama. No, o que le respondan, bueno, eso no está en mi TikTok. Esto que usted me está contando, de que lo de Franco fue un golpe de Estado, no lo he visto nunca por un influencer, ¿no?
Sí, además tenemos el caso más reciente con el tema de la Dana. Muchas de las informaciones que se daban como verdad eran de vídeos y de contenido que se estaba compartiendo en TikTok. Y estoy hablando ya también de universitarios. Entonces, claro que hay un problema, es evidente. Y además es algo que yo creo que es urgente, que tiene que preocupar y que tenemos que trabajar y que va muy relacionado. Ahí, lo hemos perdido un poquito. Ese es otro problema, el de las comunicaciones que fallan a veces. Mira, pop, se ha cortado. Pero es igual. Sigue, Rafa. ¿Qué vas a decir? No, le iba a preguntar. Eva, ¿estás ahí? ¿Has vuelto a resucitar? Sí. Esos vídeos de la Dana son los que luego, y esto yo lo puedo comprobar, es los que los chavales comentaban en el patio. Sí. Pero al hilo de todo esto, Eva, de los influencers, hay dos tendencias en el informe de Reuters que ha comentado Marc. Una, esa creciente influencia o confianza en los influencers que estáis mencionando, y otra, que cada vez hay menos interés y menos confianza en los medios de comunicación. Yo no sé qué relación de causa-efecto ves ahí o cómo se realimentan estas dos tendencias. Es decir, ¿sube la presencia de los influencers y la confianza porque han dejado de confiar y de tener interés en los medios? ¿Qué fue antes, del huevo o la gallina? Yo, a ver, aquí es que el tema y el problema es muy complejo, pero por ejemplo, yo creo que uno de los principales problemas que hay es que muchas veces, por eso digo lo de la autocrítica, en los medios, pues hemos visto desde informaciones sin una sola fuente hasta titulares que no son titulares. Yo además estoy siempre harta de tener que buscar muchas veces ejemplos y me surgen muy malos ejemplos, y yo creo que ahí el principal error también que tenemos como periodistas y como medios de comunicación es que tenemos que seguir luchando por esa diferenciación. Es que la diferencia entre un rumor y una información de calidad es el trabajo, es el de unas personas que han estado estudiando y preparándose para ejercer de periodistas con toda la responsabilidad que eso conlleva, y nosotros no podemos caer en el titular anzuelo fácil para tener los mismos seguidores que fulanito, o mandar una cosa rápidamente porque pensamos que es que queremos llegar antes que el otro, cuando todavía no se ha contrastado con al menos 2 o 3 fuentes, que era lo mínimo. Entonces, yo creo que tenemos que volver también un poco a ese punto de rigurosidad, porque sí que es verdad, y eso también lo habéis mencionado, bueno, y eso también aparece en un estudio de hace poco, que cuando alguien va a verificar o va a intentar comprobar, una de las cosas a las que vuelve a remitirse es a los medios de referencia. Va a buscar, o sea, quiero decir que existe en nuestra cabeza que hay unos medios de referencia, unos medios de comunicación que se presupone que hacen bien esa información, que trabajan. Entonces, al final, cuando tú quieres contrastar si algo es verdad o si es un bulo, te vas a esos medios, vuelves a ese origen. A esa yo creo, Eva, que podría ser, se me acaba de ocurrir, pero podría ser una buena reflexión para los futuros periodistas, a los estudiantes que tú tienes en clase, transmitirles que nosotros hoy tenemos el papel de las depuradoras. Es decir, sí, que en otro tiempo no hubiera sido así, pero con toda la mierda que circula, el trabajo del periodismo serio, de los medios serios, tiene que ser depurar de toda esa mierda lo que es útil y lo que no, y lo que es real y lo que no. Y por lo tanto, si asumimos este papel, pues oye, a lo mejor tiene un poquito más claro en qué consiste este oficio. A mí me gusta mucho lo de la autocrítica, no solamente como periodista, sino como personas con cierta edad, ¿no? Porque, claro, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en la derechización política de los países y de las sociedades, ¿no? Pero claro, los que han votado esta derechización, los que están votando esta derechización, son los que hace 10 o 15 años se informaban 10 o 15 puntos más en los medios tradicionales. Es decir, la autocrítica no solamente la tenemos que hacer mirando a los más jóvenes, a los adolescentes, sino también la tenemos que hacer mirando a gente de una cierta edad que viene de otra cultura y que, sin embargo, Eva, yo creo que también se está abandonando, ¿no? Sí, a ver, sin duda. Y además, bueno, es que, claro, hay muchos factores y muchos componentes. Y esto de lo que hablabais, de que esa generación, que es ahora la que también tiene esas tomas de decisiones cuando va a votar, que a lo mejor leía más las informaciones, tampoco se nos tiene que olvidar que hoy en día precisamente lo que tenemos es una gran pluralidad. Hoy en día precisamente podemos acceder a un montón de voces, y ya no es como antes, que a lo mejor uno solamente escuchaba una línea editorial, el periódico, la radio, y todo era del mismo grupo. Ahora ya se ha diversificado mucho más, pero eso en ese momento hay mucho ruido. O sea, es probablemente, y esto lo dicen todos los expertos, ¿no?, donde más informados estamos y más desinformados a la vez, porque el ruido y la diferenciación de lo que es una información de verdad de lo que no, y encima tenemos al lado a la inteligencia artificial, que está pues
pues ya todavía haciendo mucho más complejo. Decía antes Francino, que le he escuchado, y es que es total, si esto lo replicáramos como me pasaba en mi estudio no, los estudiantes de secundaria decían que eran capaces de identificar un bulo de lo que no lo era, y luego en los datos nos decían lo contrario, pero es que esto en los adultos también nos pasa, o sea, Hombre, no estamos claro. libres de que nos cuelen cualquier cosa, y ahí hay que hacer también esa autocrítica, efectivamente es de todos, y yo creo que la alfabetización mediática para mí es la solución, porque al final eso pasa por trabajar cosas que a lo mejor antes no se trabajaban, pero que es necesario empezar a priorizarlas en la escuela, y yo ahora mismo estoy con este proyecto que trabaja en edades tempranas, porque creo que el papel de la familia es fundamental también, y es una forma de poder también traer del cole o de la escuela esas reflexiones y compartirlas. De hecho, a mí me parece muy buen ejercicio ver con los niños las noticias y las informaciones y explicarles el papel del medio, lo que es un periodista. Uno cuando le duele una muela, ¿dónde va? Pues al dentista. Exacto. Eso yo siempre lo pongo. Pues, Exacto. cuando uno quiere informarse, tiene que ir a un medio de comunicación, y para eso tiene que saber qué es un medio y qué es un periodista. Mira, Eva, aprovechando te vamos a examinar a ti, porque acabas de decir, y es verdad que en ejercicios con estudiantes de secundaria y tal, tratar de que sepan diferenciar lo que es un bulo, lo de que no, claro, no es tan fácil, y eso a los adultos también nos pasa, y de hecho aquí en La Ventana, cada vez que se asoma a la misma, nuestro bulólogo particular, al que oigo reírse ya de fondo, Marc Amorós, nos somete a un examen de verdadero o falso, que nos hace mucha gracia porque hay cosas muy graciosas, pero que es un test para ver en qué nivel estamos de detección de los bulos. Y que fallamos todos todo el Exacto. rato. Así que... Bueno, de Marc Amorós, que tengo que decir que recomiendo, tengo su libro también, que lo recomiendo mucho, tengo ahí un capítulo de cómo los bulos perjudican seriamente al periodismo. Ya digo bulos porque ya he quitado lo de decir noticias falsas, Claro que sí. fake news, pero tengo ese capítulo que se lo pongo a mis estudiantes cada año. Bueno, pues tú te vas a examinar también ahora. Venga, Marc, empieza con algunas noticias de verdadero o falso y vamos a jugar. Estamos aquí, 1, 2, 3, 4... Bueno, todos periodistas y además de una cierta edad, como decía Isaías. A ver qué tal se nos da. Venga, va. Primer titular. Irak hace lo mismo que Irán y anuncia que no participará en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Yo creo que es falso. Bueno, tampoco es muy... Falso. Yo diría que es falso, pero ¿tú qué dirías, yo también, Eva? pero... Sí. Yo como noticia Falso. como noticia falsa está bien construida, ¿eh? Yo voy a decir que es verdadero. Yo no lo he visto publicado por ninguna Yo parte, tampoco, pero me lo yo podría tampoco. creer. Yo digo que es falso. Bueno, pues acertáis, es falso. Toma. La noticia circula en redes, pero es totalmente falsa. Venga, más. Venga, otro. Un nuevo estudio científico determina que la mejor hora para practicar sexo son las 5:48 de la mañana. En plena ventana. Sí. No, de de la mañana, perdón. Siempre De la pensando en ¿En lo qué mismo. estaría pensando? No. Yo no, qué sueño. Hoy no salía un estudio, un informe del CIS. No salía este mediodía no, joder, sobre los ha salido un estudio del CIS sobre los prácticas hábitos sexuales en sí, España. es cierto. Pues ¿y estaba este dato dentro? Eso es una pista. Claro, no, yo... A mí Pero me es que de me la parece ciencia una hora- igual, los esto biorritmos no. y tal, yo voy a decir que es verdad. Me parece una y hora si es por muy la tarde, precisa, todo por ¿no? la radio. Me parece una hora muy precisa. Yo voy a decir que es falso en esta ocasión. Yo verdadero. Yo voy a decir que es verdadero también, pero porque hay estudios de tantas cosas. Habrá otro de la Universidad de Michigan que diga lo contrario. yo digo que es falso. Verdadero. Pues esto es real. En estudios de la Asociación Médica Británica dicen que esta es la mejor hora porque coincide con la salida del sol y se ve que es cuando nos sube más la testosterona a todos. Bueno, con la ¿Sabéis el salida- despertador? Exacto. Exacto. Será hay el que sol ponerse ahí en el Reino despertador Unido, pronto. aquí no sale tan Eso de pronto. con la salida del sol depende de dónde, Por ¿no? cierto, titular del informe del CIS, 1 de cada 4 españoles no ha mantenido relaciones sexuales en el último año. Da igual la hora. Y otro titular, el 80%, sin horario, el 80% asegura que en ningún caso utilizaría robots humanoides con fines sexuales. Aún hay esperanza. Otra, Marc, venga, va, la última. Venga, va, un hombre se deja morder más de 200 veces por serpientes venenosas con el objetivo de desarrollar un antídoto contra su veneno. Verdadero. Me pasan una nota, es verdadero. Ejemplo de altruismo y solidaridad, sí señor. Verdadero. Yo también digo verdadero. Sí. Yo me lo creo también. Yo me sumo al grupo. Pues venga, acertáis todos, esto vale. es real. Pues venga, ha logrado crear un cóctel formado por anticuerpos suyos y varios fármacos antiinflamatorios que se ve que es eficaz contra el veneno de 13 serpientes. Vale. Oye, y de las... Aparte del... ¿Qué te ha parecido, Eva? Bueno, no vamos mal del todo.
Me ha encantado, ¿eh? Yo me quedaría aquí un rato jugando. Yo creo que esto podría ser un juego de mesa con posibilidades. Sí, en el colegio. Claro. Oye, pero quédate porque ya aprovechamos la coyuntura. Marc, la guerra está generando un montón de bulos y noticias falsas además muy interesadas, con una intención muy clara. Del hit parade de estos últimos días, ¿qué destacarías tú? A ver. Bueno, ha habido un estudio ahora que nos dice que hay muchas noticias falsas. ¿No es verdad que Abascal ha prometido enviar soldados voluntarios a luchar junto a Israel si ganan las elecciones? Esto es falso también, ¿no? Esto es falso, vale. Sí. Corre el bulo como si fuera una noticia que ha publicado el diario El País. No es cierto. Abascal no ha prometido mandar soldados voluntariamente a luchar con Israel si ganan las próximas elecciones, pero se ha hecho bastante viral. También circula una serie de vídeos de chavales jóvenes españoles en las que hay un periodista o una periodista que les pregunta si hay que apoyar la guerra. Sí. Ellos responden que sí, que hay que estar con Israel y que eso es hacer país, dicen. Entonces la periodista o el periodista les pregunta, bueno, ¿y si hay que ir a luchar y os alistaríais voluntariamente? Y todos dicen que no, y como que se escapan de la pregunta e incluso de la situación, ¿no? Todos estos vídeos están hechos con inteligencia artificial. Hay un montón y están circulando mucho esta semana. También ha circulado esta semana un supuesto mensaje del Papa de madrugada a las 3 de la mañana. Bueno, cuidado con la hora. Sí, bueno, le falta 1 hora 48 para tener la mejor hora para hacer para practicar el amor. Bueno, 2 horas 48. Bueno, dice el mensaje, la noticia falsa, que el Papa de madrugada ha emitido un mensaje de urgencia denunciando la amenaza de un líder político mundial por su papel acerca de la guerra de Irán. Es totalmente falso. Está hecho también una historia generada con inteligencia artificial que se ha hecho muy viral en Facebook esta semana. Bueno, pues de momento la cosa falsaria la dejamos aquí. Eva Herrero, muchísimas gracias por compartir este ratito en La Ventana, que ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Venga, y mucho ánimo, ¿eh? Dancing to the music vibe, and the boys chase the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Aquí seguimos asomados a la ventana. Marta del Vado, Isaías Lafuente, Rafa Panadero y un servidor. ¿Sabéis qué día es hoy, no? Hoy es día 26 de marzo. Está acabando el mes y por lo tanto tenemos que ir dando salida a las muchas audiobiografías que los oyentes nos siguen enviando en esas notas de voz de un máximo de 30 segundos. 26 del 3 del 26. 26 del 3 del 26. Muy bonita. ¿Tendrá alguna cosa, lectura demoníaca o no? No. Nostradamus dijo... Por cierto, este fin de semana cambia la hora. Panadero. Sí, atentos con la noticia. Estate la hora buena, ¿cuál es? Las 6 menos cuarto, las has dicho, 6:48. ¿no? No, las 6:48 o las 5:48. La pena es que hubiera sido... No, 5:48. 5:48 Pero era. si es que hubiera sido, imagínate, las 2:48. Y si a las 2 son las 3, hubiera sido una noche... Para no parar. Para ni empezar. Cuando has empezado a hablar he pensado en lo ha de la ventana. Digo, como son las 4:08 estamos jodidos, nunca mejor dicho. Bueno, Marc Amorós, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Venga, vamos con las audiobiografías. Va. Mira, y por cierto, año de una gran nevada en Barcelona. Salomé. Nací en Barcelona, justo a los 9 meses de la Gran Nevada del 62. Mi padre me llamaba la agregá por aquello de la sorpresa. Como buena boomer, crecí correteando por el barrio, en aquella época en la que no se sabía de bullying y cada cual resolvía como podía. Siempre enérgica y nada perezosa, jugué a rugby y a otros deportes frikis. Viví una larga etapa como la profe de bio. Mientras tuve 2 hijos, una perra y varias parejas. Ahora ya jubilada, me afano para que nadie me quite lo bailado. Me ha llamado la atención lo de considerar el rugby un deporte friki. Sí. Pero bueno, de muchas cosas que había aquí. Yo después del informe del CIS y de la noticia que nos ha dado Marc, ese arranque de
relato, cuando dice nací unos meses después de la Gran 9 Nevada, meses después de la Gran Nevada. me ha sonado a metáfora. Hombre, 8 meses después de la Gran Nevada. 9 meses. Bueno, sí, a 9, ha dicho 9. Sí, creo Pues que ha entonces dicho ya 9. está. Es que pasó en Nueva York con el gran apagón. No sé qué pasa esta tarde, que todos los caminos Llevan conducen a lo único. No, Tú sabrás. no exactamente a Roma. No exactamente a Roma. Venga, otra audiobiografía, la de Miguel Ángel. Nació el año que se promulgaron un conjunto de medidas económicas para superar la autarquía, denominadas Plan de Estabilización Económica. Después de una infancia y una adolescencia con el cariño de mis padres y mi pueblo, y con el esfuerzo de los mismos, llegué a la universidad, donde pasé por la influencia de la transición democrática, los amoríos y la movida madrileña. Posteriormente tomé el tren de la vida laboral y tras parar en varias estaciones acabé bajándome la de Segovia a Guiomar. Ahora dispongo de una paz que me permite no tener que cumplir una obligación, que no es lo mismo que no hacer nada, y dedicarme a la realización de los viajes soñados. Tenemos más audiobiografías, muchísimas, pero la actualidad manda, tiene siempre prioridad de paso y ahora mismo noticia de última hora. Desde el Congreso de los Diputados, José Coelho, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? ¿Aprobado el decreto famoso, sí o no? Sí, se ha aprobado finalmente. No ha habido tanto susto para el Gobierno como se preveía hace unos días, porque se ha aprobado con bastante margen. Ha tenido 175 votos a favor, prácticamente todo el bloque de la investidura, excepto la excepción de Podemos, que se ha abstenido, y el PP. Finalmente los de Feijóo se han abstenido. Durante toda la semana hemos preguntado, no desvelaban el sentido del voto. Finalmente se han abstenido porque dicen que recogen alguna de las medidas, sobre todo en materia fiscal, que pedían ellos, pero no todas, como la deflactación del IRPF. Así que finalmente el decreto se convalida, sale adelante, ya estaba en vigor, ha sido convalidado. Por ejemplo, Carlas, algunos datos que nos daba el ministro de Economía, decía que 20 millones de hogares se van a ver beneficiados y un ahorro medio en el combustible de unos 20 euros por depósito. Así que este decreto, que ya estaba en vigor, finalmente convalidado. Noticia de última hora que hemos contado aquí en La Ventana, en la SER. Y más historias de vida, por ejemplo la de Ketu, que tiene prisa. Nombre Jesús, pero ya antes me llamaban Ketu, aunque fue muy deseado enseguida creo que se arrepintieron. Con 3 años paré un coche con la pierna, con 10 una piedra con los dientes, con 18 por mi amor un golpe con la mandíbula, 3 meses después con mis huesos en un calabozo, con 20 un camión de la ONU con los dedos, con 26 un helicóptero de la Guardia Civil encima de mi cabeza. En 2023 paró el corazón de mi amor y el mío. Un año después mi otro amor me rescató y junto con mis 2 farolillos iluminaron mi sendero. Hace hoy 6 meses que mi padre se le paró el corazón y el mío se ralentizó un poquito. Con 53 años y 33 trabajando, si hay que parar, se para. A ver, qué energía para tanto golpe. Esta es la exigencia de los 30 segundos. Sí. Pero... Ahora, conviene relajarse un poco, el corazón lo agradece. Claro, hay que contar las cosas pues con calma y tranquilidad. Hay mucho, en la biografía de Ketu, hay un montón de cosas. Pero claro, a lo mejor hay que jerarquizar y seleccionar. El que ha parado tanto en la vida. Sí. Sobre todo porque la vida a veces empieza y discurre regular. Felipe. Un día de parto yo no salía. Mi tía dijo, este se ha dormido. Le di una copa de coñac y salí. No lloré. El médico me zurró y lloré. Y mal empezamos. Me echaron de la guardería con 5 años por quitarme el babi verde para enseñar el traje del Atleti que llevaba debajo. Mi padre todo el día, el puto fútbol, y me rompí la rodilla. Montando en bici desde entonces, me casé, tuve un hijo, tuve una hija, me separé, mi padre, cuidado con la bici que tienes una edad. Con 58 me di un ostión en la pandemia, me rompí la espalda. Tuve un nieto, encontré a la mujer de mi vida, tuve otro nieto, me agacho fatal para jugar con ellos, pero lo hago y soy feliz. Bueno, fantástico, me ha encantado además el lenguaje, claro. Montando en bici me casé, ¿no? Ese salto, esa conexión ha sido un poquito rara. Pero aquí había entusiasmo y convicción, sí. Que te echen de una guardería a los 5 años, Pero por ser del Atleti, es que es muy del Atleti. Esto ya promete, sí. Venga, más audiobiografías. Ahora escuchamos la de Teresa. Nací el año que murió Elvis y que dieron el Nobel Alexandre. Desde muy pequeña tuve amor al amor, a la belleza y a la poesía. Desde muy pequeña, entonces, no oculté mi asombro por las cosas hermosas, poéticamente hablando, del mundo. Se me notaba, no pude ocultarlo. Quizás tampoco supe que era necesario. Así que los niños de mi edad vieron una sensibilidad que no comprendían y me lo hicieron saber en detalles que minaron mi autoestima. Más adelante me acosaron. Y aunque acoso es una palabra horrible, al menos ahora puedo nombrarlo. Me completan las palabras, aunque algunos, en la frontera del sentido, no sepan de lo que hablamos. En la frontera del sentido. Sí. Es muy curioso en las autobiografías cómo vemos que efectivamente fuimos una generación muy poco estudiada. La de ahora es la más estudiada de la historia, ¿no? Tenemos datos de todo lo que les pasa, de por dónde van, y yo creo que aquí están fluyendo cosas que no fueron preguntadas ni habladas en su momento, y que de repente cuando uno traza la historia de su vida, pues fluyen, claro. Yo os diré una cosa, cuando termine esta temporada de La Ventana, yo calculo que tendremos del orden de 400 o más, o 400 y pico audiobiografías. Yo creo que ese material
para algún estudioso, para Sí. algún sociólogo, bueno, y para más cosas. Yo confío que las 400 no lleguen al jurado, porque entonces la decisión va a ser muy complicada, muy complicada. Oye, por cierto, ya que estamos todos y todas aquí, os pido, no, claro, no empieces, os pido que por favor retrasemos un poquito la final del mes de marzo, claro. que tocaría por calendario la semana próxima, que es Semana Santa, que estarás tú, Marta Delgado. Sí. Espérame al día 6. Bueno, vamos a votar. A ver, Rafa, ¿tú qué piensas? No. Jueves de pasión, votemos. No, el lunes 6. Hagamos 3 fechas. Primero, luego sobre eso elegimos una. ¿El lunes 6 de abril qué es? ¿Lunes de Pascua o qué es? Tú sabrás. Es el día de la mona. Es el día lunes de Pascua, ¿no? Sí. Eso, me está diciendo que sí o qué sé. Fue el día de la mona. Bueno, votaremos en la final de audiobiografías del mes de marzo el lunes 6 de abril. Pero Dicho no lo cual. Si nos parece, vamos preguntando. Bueno, bien, o sí, claro, ¿no? claro. Sí, ¿no? Sí, nos parece. Marta me ha hecho así con la cabeza. Va a ser como la resurrección de la votación. Por cierto, está de moda el espacio en general, por el eclipse de este mes de agosto, que hay una locura de reservas y tal. 12 de La agosto. próxima semana una nueva misión a la Luna, después de un montón de tiempo, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos. Y mira, en la vida de Baltasar también el espacio tiene su lugar. Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. El otro espacio. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela, mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli, por si acaso. Era un piso grande, en pleno centro de la ciudad, y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví causas y azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 euros al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo. Es fantástico el final. qué Este es poesía. otro espacio. Este no es el espacio interestelar, es el de aquí. El espacio de el aquí. nuestro, ¿no? Y lo del precio, aún recuerdo, con lo que Yo- se cobra por la habitación donde creció, me parece... Yo recuerdo mi casa cuando era niño, que era una casa donde había, digamos, las camas suficientes para los que vivíamos allí, que éramos unos cuantos, pero es que en Navidades nos metíamos 20 a Sí, sí. dormir, porque salían camas de todos los sitios. Sí, de estas sí, camas yo que se recuerdo. sacaban de los Sí, armarios, el plegatín. camas plegables El que pedíamos famoso a los plegatín. vecinos, y bueno, ahí dormíamos todos y nos lo pasábamos muy bien. Ya. Una profesora por influencias, Maite. Nací en el 68 en una familia humilde y comprometida. No sé de quién heredé una diabetes tipo 1, pero de mi madre el feminismo y de mi padre el amor por los libros. De ahí que estudiara filología y sea profe de lengua en un instituto. A mis amores, mis amigas los nombran por su profesión, el tenista, el bombero, aunque los importantes tienen nombre y apellidos. Pertenezco a la generación esquizofrénica de analógicos y digitales y ahora solo deseo que no necesitemos revoluciones como las del año de mi nacimiento. Es verdad lo de la generación esquizofrénica, ¿eh? Sí. Que ahora ya nacen nativos digitales. Eso, pero- Y los que hemos tenido que... Los que éramos nativos que analógicos. aún estamos ahí tratando de entender según No, qué pero, cosas. pero fíjate, tiene que ver yo creo que con lo que hemos hablado antes, ¿no? En estos momentos hay 2, 3 televisiones en cada casa y entonces cuando llega la hora de la información no todos vemos el telediario juntos, ¿no? Cada uno toma su camino. Que eso, por ejemplo, en nuestro caso no era así. No, Nuestros para padres nada, veían para en nada. televisión. Bueno, aparte de que había una cadena y media solamente, ¿no? Pero claro, si ahí se veía el informativo, pues se veía el telediario y punto, ¿no? María José. Nací en Resistencia, ciudad del norte argentino. Crecí entre fotos antiguas de transatlánticos y despedidas en blanco y negro. En la mesa de mi infancia convivían los tortellinis, las milanesas, la empanada gallega y lo que hoy, en este restaurante de las Ramblas, a metros de mi casa, reconozco como Escudella. Mientras observo con tristeza el cartel en la farola de la acera que reza Fora Inmigrants. Buenísimo. Buenísimo. Es como la voz en off del arranque de una película. Vaya Sí. contraste, ¿eh? Vaya contraste, Y por qué cierto. bien se habla el español al otro lado del Atlántico. Sí, ¿eh? pues Qué mira, riqueza. esta semana estamos recordando los malos tiempos que vivió Argentina en la dictadura y eso lógicamente entró en la vida de muchísimas personas, por ejemplo en la de Nora. Cumplí 18 años el 25 de marzo de 1976. 24 horas antes se había declarado la dictadura militar en Argentina y comenzaba un terror tan grande que me llevó a que los primeros años solamente los pueda recordar en negro y gris. Mi primer recuerdo a color es cuando nació mi hijo y llevaba un vestido con flores rojas. Fue en 1979. Bueno, la memoria, qué dura y qué complicada es a veces. Un poquito de poesía, ¿no? Venga, Marta. Viví mi infancia en una planta baja, en pleno barrio chino, en medio de dulces y lecheras.
Un gato negro se paseaba entre mis piernas mientras yo, con un lápiz mordido, jugaba con un poema. La poesía, desde entonces, ha sido mi cómplice, mi oxígeno, el timón que me ha llevado a buen puerto. Vuelo con una pluma y con el alma al cuello, y aunque me siento a veces como pez en la jaula, sigo escribiendo. Ahí hay un pozo poético en el fondo y en la forma, que aplomo además. Eso puntúa también, ¿eh? Irlo anotando para el día de la votación. Antes del sigo escribiendo. Y no te creas que los poetas son los mejores lectores de su poesía. No suele ser pero Marta frecuente. lo ha contado con un aplomo. Por cierto, hablando de la otra Marta, tú no estarás el día 6. No, estaré escuchando. Ay, Marta. Llevando el contexto. ¿Y cuándo vuelves? Vamos a votar otra vez la fecha. Puedes mandar un SMS. Claro. Marta, no te vayas. Mira Mar cómo se ríe. Marta. Oye, Mar, pues seguro, si pilla lunes, a lo mejor si estás tú, pues igual también Bueno, participas. Marta también, que se conecte. de Marta y venga. Tú no has estado en ninguna Marta y yo votación. votamos. No has estado en ninguna votación todavía. No, pero tú el día 6 no estarás. Este es el día de la Mona, estarás por ahí con los el críos, día de la ¿no? Mona es festivo en Barcelona, Claro, en Cataluña, claro. seguramente. Pues no sé dónde te lo ibas a pasar mejor. Ya. Venga, que nos quedan 4 audiobiografías más, a ver si las escuchamos. La de Cristina, paradigma de sentirse afortunada y cookie. Me llamo Cristina porque nací tan cookie que a mi padre, que sigue siendo un perla, le recordé a una antigua novia que tuvo. Desde hace casi 50 años, una palabra me acompaña, y esa es afortunada. Aunque sufrí mucho una vez, esto me sirvió para encontrar hace 22 años mi lugar en el mundo, un lugar donde me encuentro tan protegida y amada que a veces asusta. Ahora solo quiero que a mis hijos les acompañe y les defina mi palabra favorita. Afortunada. Pues no es un mal deseo, la verdad. No, claro que no. No es un mal deseo. Pues ni mucha mucho menos. suerte en el camino. Tamara, casualidades de la vida. Nací el día que le entregaron la carta de despido a mi padre. Heredé su facilidad de socializar y el complejo de clase de mi madre. De ambos la admiración por el saber. Crecí en un matriarcado donde mis deseos fueron alentados. Me definen la impaciencia y la curiosidad. Fue esta la que me llevó a explorar otras tierras, pero la necesidad me hizo instalarme en Gales. Mi condición de migrante me determina más que la de mujer, atea, filóloga o madre. Tengo el mejor compañero de vida que pude imaginar y unos hijos excepcionales. Hace un año me quedé huérfana de padre. Desde entonces me pregunto cuál fue su último pensamiento y cuál será el mío. Pues no es una mala pregunta tampoco, la verdad, para reflexionar. Roberto, Santander, Barcelona, Santander. Santander 1950, Barcelona 1970, Santander 1986, trabajador del metal, estudiante universitario, actividades clandestinas, profesor de secundaria. Blancos y negros, claros y oscuros, paternidad, viudez, nueva pareja. Desde 2016 y 2018, con Olivia y Diego, mis nietos, me trabajo la inmortalidad. Qué capacidad de síntesis, ¿eh? Está muy bien. Y qué generosos los oyentes. Muchísimo. Es que... Muchísimo. Es que esto es maravilloso. Esto es una experiencia fantástica, un exitazo. Tenemos que ver todavía qué otro jugo podemos extraerle a toda esta cosa. ¿Más todavía? Sí, más. No sé. No lo sé. Bueno, la última de hoy, la de Javier. Familia numerosa. A ver. Soy el tercero de 7 hermanos. Padres inmigrantes en Vizcaya y muy humildes. Más de 40 años con mi mujer y 2 muy buenos hijos. Mucho trabajo, pero muy buen vivir. Todo brillantemente estructurado. Vamos, el ABC. Pero jamás es tarde. Nacido en el año de la mejor cosecha de vino y de quienes nos dieron el mejor ciclismo, en tan solo 2 meses, y gracias a esto último, mi vida giró 180 grados. Afronto el retiro tranquilo, feliz, esperanzado y con muchas ilusiones. Pues qué bien. Está muy bien. Pues esta es la audiobiografía número 48 del mes de marzo. Y llegarán más, que yo lo sé. Una familia numerosa no es por sí misma buena, pero sí que tiene una virtud evidente, y es que, claro, al pertenecer a esa familia vives muchas vidas antes de lanzarte tú a tu propia vida, ¿no? Entonces, si tomas apuntes un poquito bien, pues más o menos algún capítulo te puede ir mejor, ¿no? Algo te va a servir. Si has sabido aprender y si la eres lección. de los pequeños, porque si eres del primero, pues... Bueno, pero yo creo que el mayor también ve crecer a los demás, ¿no? Y ve cómo va espabilando cada uno. Sí. Yo creo que todos aprendemos de todos. Yo estuve en la mitad, ¿sabes? Así podía mirar para arriba y para abajo. Claro. De 8, el quinto, puta ¿Y madre. te sentiste? Porque dicen que los del medio están en tierra de nadie. Yo estaba de puta madre. Yo estaba siempre bien. Oye, repartiendo patadas. ¿Queréis que miremos a la luna? Venga.
Siempre está bien escuchar música de Police, ¿verdad, Panadero? Mira qué carita. No, pero me estoy riendo porque ¿Por qué? en realidad aquí, claro, es caminando sobre la luna, pero es una cosa metafórica. Sí, porque la compuso en un estado un poquito perjudicado volviendo a un concierto en una habitación de hotel. Sí, no pero ni metafórico ni literal, todavía el ser humano no se anima o no puede o no quiere o no le dejan pisar otra vez la luna. La próxima semana, el miércoles en principio, una nave tripulada por humanos volverá a la luna después de 50 años, que es mucho tiempo. La misión Artemis 2 no va a lunizar, pero sí es verdad que va a llevar a 4 astronautas al punto más lejano que haya estado nunca un ser humano, que no está mal. La semana próxima, Marta, ya hablaréis de esto largo y tendido, seguro. Porque seguro si no se aplaza o esas cosas que ocurren. Pero hoy Javier Ruiz Martínez, Javier, buenas tardes. Hola. Ha visto, y no sé si ha tocado, pero ha visto el cerebro, entre comillas, de esa nave. Ha visto una pieza clave que es la que sirve, de hecho, para mantener con vida a los astronautas y que se ha fabricado en España. Enseguida vas a entender por qué no se puede tocar. Mira, el cerebro de la nave es la unidad de control térmico, la TCU. Sin él, los astronautas de la nave Orión directamente se morirían. Controla todos los sistemas vitales dentro de esta nave, como nos ha explicado Jesús Ortiz, que es el responsable de arquitectura de esta unidad, es decir, uno de sus diseñadores en Airbus Crisa. La temperatura, como el suministro de agua, aire, depende de nuestra unidad de control térmico, con lo cual es totalmente vital para los astronautas y para el éxito de la misión. Fuera de la nave hace mucho frío, casi siempre, más de 100 grados bajo cero, a veces hasta 200. Mucho calor también cuando reflejan los rayos del sol, 200 grados por encima del cero. Y este TCU tiene que ser inteligente, tiene que responder y ser tolerante a lo que se llama el doble fallo. Una soldadura que falla, un componente que se quema. Un sistema tolerante a doble fallo significa que después de 2 fallos de este tipo, que no están relacionados entre ellos, el sistema sigue funcionando. Esto significa que las probabilidades de no cumplir la misión son bajísimas. Pero las hay. Hay un riesgo de muerte evidente. Claro. Por eso nada puede fallar. Equipos electrónicos de consumo, la electrónica comercial, no tiene este tipo de requisitos. Si falla, tienes la fortuna de ir a la tienda y pedir que te lo cambien. En el espacio no es así. Con astronautas, lógicamente, la responsabilidad es mucho mayor y se le va a doble fallo. Oye, Javier, ¿tú has estado en el sitio exacto donde se fabrican estos componentes? Exactamente dónde es esto? Se llama la Sala Blanca de la empresa Airbus Crisa, como te he dicho antes. Está en Tres Cantos, en Madrid. Hemos estado esta mañana. Allí hemos entrado, fíjate, con Jorge Peña, que es responsable de operaciones de los test de estos módulos. Hay puertas de emergencia, hay carteles fotoluminiscentes en todas las áreas, por temas de evacuación. Todas las puertas de evacuación al exterior son de color azul. Lo único es que hay que vestirse, porque es una sala blanca, habrá que ponerse gorrito, patucos, bata, y en el caso de la gente con barba, pues habrá que ponerse un pequeño culo de barba, que es un poco... Creía que había que afeitarse. No, te vas a permitir no afeitar. Menos mal. Como veis, no, manteniendo la sobrevive barba. La barba. He tenido que entrar con una mascarilla, luego me veréis en el vídeo. Es una sala esterilizada. La sala es una ISO 8, clase 100.000. Y luego tenemos las condiciones de temperatura siempre a 22 grados, más o menos 3, y a 55% de humedad relativa, que también es lo que... Una sala llena de máquinas, suelo plastificado, y además me ha llamado mucho la atención que todos los que tocan los circuitos llevan unas pulseras. Tenemos las pulseras electrostáticas que siempre hay que ponerse cada vez que manipulas el equipo para descargarnos de esa electrostática. Mira, y aquí hemos visto una TCU ya construida. Pues estamos viendo la unidad de control térmico, tiene más de 200 sensores de temperatura que le permiten obtener la temperatura dentro de la cápsula donde van los astronautas para tener una temperatura confortable, y luego además también controla las válvulas que liberan el oxígeno hacia la cápsula Orión, electroválvulas que liberan... Todo eso está muy bien, pero esto habrá que probar que resiste en el viaje espacial, ¿no? Y se prueban en una palabra que te va a encantar, un supervibrador. Bueno, este es el laboratorio de ensayos mecánicos que tenemos en Crisa, que consiste básicamente en 2 vibradores, como ese. Este es de 89 kilonewton, el otro es de 74. Lo utilizamos para hacer ensayos mecánicos de vibración. Tiene que reproducir la vibración. ¿Qué está pasando esta tarde? El culpable es Panadero, ¿eh? Sí, has sido tú el que has introducido el tema. Bueno, sí. Este supervibrador tiene que reproducir, claro, la vibración que se produce cuando lanza que es brutal. Cohete, que es brutal. Eso recrea la vibración que se produce dentro de la nave, pero producida por el cohete, por el lanzamiento del cohete. Por cierto, se me ha ocurrido preguntarle a Jorge, al ingeniero, qué pasaría si subiéramos al supervibrador una lavadora, o sea, otro electrodoméstico distinto. Sí. Bueno, pues se ha reído, pero mira, me ha contestado. Cualquier electrónica comercial, teóricamente, tendría que estar muy bien hecha, pero teóricamente una electrónica comercial aquí se destruiría. Y la última prueba es en el laboratorio de ensayos ambientales.
Dentro de Orión o dentro del módulo de servicio, cuando esté volando, pues va a haber cambios térmicos, cambios de temperatura cuando esté en exposición solar o cuando esté en eclipse, ¿no? Cuando no le dé el sol. Por eso es lo de las temperaturas que te contaba antes, las TCU se calientan y se enfrían. Pues como un horno y una nevera. Enfriamos hasta menos 125 grados, no hace falta llegar hasta tanto, pero bueno, las cámaras lo aguantan y calentamos hasta 125 grados. Bueno. O sea que lo someten a unas pruebas enormes, prueba, ensayo, prueba, error, hasta que las terminan montando en la nave Orión y allí están. Se ha probado absolutamente todo. Además, hay un lema en nuestro sector, también en aviones, que es prueba como vuelas, vuela como pruebas, y esto lo hemos seguido a rajatabla. Qué bien. En 6 días lo comprobamos, Carlos. Yo no quiero discrepar del técnico, pero yo creo que metes una lavadora ahí en el vibrador y te sale la ropa centrifugada ya, ¿no? Tony Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, aquí asombrado. ¿Tú meterías una lavadora en una nave espacial? No sé. Ni viceversa tampoco. ¿Tampoco? Ni viceversa, no, me parecen cosas muy, muy difíciles, pero oye, si son capaces de hacerlo, pues adelante, el caso es probar. Marc Amorós, ¿cuándo has visto por última vez alguna noticia de esas relacionadas con que el ser humano no llegó a la Luna? Bueno, últimamente, ¿Todos los días? Sí, casi todos los días. Hay una corriente muy grande de gente que piensa que todo fue un montaje y que el hombre realmente no alunizó. Bueno, no te rías. Palabra del día, ya que estamos. Luna, va. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, hemos tardado más que la NASA en llegar a la Luna, pero aquí estamos en esta sección. Una palabra que nos llegó intacta del latín, pero cuyo significado fue cincelándose de la mano de la ciencia, porque la Luna en principio fue considerada el séptimo planeta de nuestro universo, o la segunda estrella, la que puso Dios en el cielo para que iluminara la noche, escribieron los primeros académicos poéticos. Más tarde fue degradada satélite, al que orbita en torno a nuestro planeta o en torno a otros, como Júpiter, por ejemplo. Avanzaba el conocimiento y curiosamente avanzaban también las creencias supersticiosas sobre su influjo, capaz de trastornar a algunos humanos a quienes acabamos llamando lunáticos, como del despistado decimos que está en la Luna. En América, a los animales enfermos por el influjo de la Luna se creía, también se les llama así, alunados. La Luna fue el primer lugar en el que imaginamos seres extraterrestres, los selenitas, tomando en este caso una palabra de origen griego. Los selenitas llegaron en 1884 al diccionario, los marcianos en 1936. A la Tierra no tenemos constancia de que hayan llegado ni unos ni otros. Y su aspecto pulido, brillante, capaz de devolver la luz, sirvió para llamar lunas a los espejos y más tarde a los cristales de un coche o de un escaparate. Y la propensión de algunos delincuentes a estallar su coche en un escaparate para robar convirtieron el verbo alunizar en polisémico, porque ellos alunizan sin necesidad de ser astronautas. Y también se puede conquistar una luna sin despegar de la Tierra, ni de Alcorcón. Hay 12.000 mujeres llamadas Luna en España. Ahora, quien lo pretenda deberá esperar un poquito, porque estas lunas tienen una media de edad todavía de 13 años. Gran final para esta primera hora de La Ventana. Javier Ruiz Martínez, muchísimas gracias, compañero. Marc Amorós, hasta cuando sea. Marta del Vado y Rafa Panadero, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.